Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola, somos Rafael y Adriana, pastores de Iglesia Palabra Pura, y te damos la bienvenida a nuestros podcasts de enseñanza. Hola y bienvenidos sean todos una vez más. Bueno, Morena, hemos venido hablando de esta pequeña serie que la hemos llamado El comienzo del caos, del dilema, del problema. Y nos hemos referido en estos últimos podcasts, nos hemos referido a este tiempo cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas. Y él compartió la palabra con todas estas gentes en la Meca de todo el conocimiento de esos tiempos, donde estaban todos estos filósofos y toda la mayor influencia a nivel de conocimiento salía de este lugar. Y estaba ahí el apóstol Pablo compartiendo la palabra con ellos. Y ahora lo que nos hemos enfocado es la respuesta que el apóstol Pablo encontró de todas estas personas, y encontró tres tipos de respuestas. Y la respuesta que encontró, la encontramos, o lo vemos en los versículos. Vayamos a Hechos 17, del versículo el 32 al 34. Lo voy a leer en mi versión, que dice: y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban de ellos, que fue uno de los temas que hemos tratado, cuando se burlaban de aquello que habían oído. Otros decían: te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Ahora no, pero en otra ocasión. El versículo 33 dice: así Pablo salió de en medio de ellos. Y el 34 dice: mas algunos creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba un hombre y estaba una mujer, y habían otros. Y estas son las tres respuestas, Morena, que generalmente encontramos cuando un mensaje es dado, una enseñanza, una predicación es dada. Tenemos aquellos que se burlan, que no aprecian absolutamente nada. Es ese egoísmo, orgullo, prepotencia. La prepotencia, esa que tienen las personas que dicen: yo no necesito eso, y se burlan de la persona, se burlan del mensaje, y básicamente ignoran todo y les prohíbe ver la verdad. Y son esas personas que se burlan completamente de esto. Ahora, después encontramos, que es donde estábamos hablando el podcast anterior, es aquellas personas que oyen el mensaje, pero no le dan el valor y procrastinan. ¿Por qué? Porque lo dejan para mañana lo que pueden hacer hoy. Y esas personas que desvaloran o no le dan valor a la enseñanza, no le dan valor a lo que están oyendo, es porque simplemente hay otras cosas que son más importantes en este momento para ellos. Ahora, cuando estas cosas ocurren, cuando esto pasa, ¿qué es lo que a mí primero me viene a la mente? Es que hay una frase que yo suelo decir mucho, que es: los tiempos de paz son los tiempos de preparación. ¿Por qué? Porque todos nosotros, mientras que tú y yo vivamos en esta tierra, vamos a tener inconvenientes, vamos a tener tropiezos, vamos a tener tiempos complicados, van a haber tiempos maravillosos y tiempos tranquilos también, pero siempre nos vamos a encontrar con dificultades y problemas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo malo. La palabra de Dios nos dice que hay un ser, un Dios de este mundo, que es Satanás, que siempre está buscando la manera de bloquear. La palabra nos dice que él, como un león rugiente, va buscando a quien devorar. Entonces sabemos que tenemos un enemigo en común, y entonces hay veces que son tiempos de paz y tiempos de tranquilidad, y son esos tiempos en los cuales nos deberíamos preparar. ¿Por qué? Porque llegarán momentos difíciles, llegarán momentos de retos a nuestras vidas, y son estos tiempos de paz donde deberíamos prepararnos para que cuando esos tiempos vengan estemos preparados, listos, con la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra boca, fuertes espiritualmente hablando, para confrontarnos y salir victoriosos al otro lado de la tormenta. Pero ¿qué es lo que suele pasar cuando son los tiempos de paz?
En los tiempos de paz que todo va a tranquilidad, los hijos se comportan, el matrimonio va bien, el trabajo va maravillosamente bien y todo pareciese que en la vida va suave. Como un jardín de rosas, todo va bien. ¿Qué suele pasar cuando esas cosas pasan? La gente se relaja y se va en lo que yo suelo llamar esas vacaciones espirituales, donde se alejan de la iglesia, se alejan de la palabra, se alejan de la comunión constante y diaria con Dios, se alejan de lo que deberíamos hacer todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ellos asumen de que porque todo va bien, todo va a seguir bien. Y se olvidan de que hay un Dios de este mundo que va a crear problemas eventualmente y dificultades vendrán como las hemos tenido todos en diferentes momentos de nuestras vidas. Pero porque se toman esos momentos de vacaciones espirituales, cuando vienen esas tormentas y esos tiempos difíciles, la falta de preparación es lo que los lleva a ellos ahora a decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entran en pánico y entran en todas esas preocupaciones, cosa que no deberían haber hecho si cuando oyen la palabra toman atención a esto y dicen, ay, ¿sabes qué? Lo voy a hacer ahora y no lo voy a dejar para mañana. Y ese dejar para mañana es un gran problema que la gente se enfrenta, Morena, todo el tiempo. Y la gente tiene que entender, hey, nosotros no tenemos vacaciones espirituales, nosotros tenemos que estar en la palabra, metidos aquí, aprendiendo la palabra todos los días de nuestras vidas para poder llevar una vida adelante como Dios quiere que la vivamos. Tú me haces pensar en este momento en que el mensaje de Pablo a los filósofos en Atenas, toda esa gente era incrédula y ante esa incredulidad que el mensaje es predicado, hay tres respuestas, pero también esas respuestas se dan entre los cristianos, que es el que tú estás tocando en este momento, que estás hablando que los tiempos de paz son para prepararnos como cristianos. Y me gusta que hubieras traído también ese tipo de respuestas dentro de los cristianos, porque son los cristianos los que deberían ser más interesados en conocer la verdad, pero ya, ojalá uno pudiera ser así por ósmosis, centrarse todos los principios y todo de una vez, porque entre más rápido uno conozca la verdad, más se va a liberar de las ataduras que carga y del daño que uno se ha hecho a través del engaño. Entonces debería ser nuestra mayor anhelo, mayor deseo. Quiero saber la verdad ya, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que oír? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que leer? Necesito luz, luz, luz. He caminado mucho tiempo en la oscuridad y he descubierto los resultados de la oscuridad. Ahora que quiero ver los resultados de la luz, necesito llenarme de ella. Pero desafortunadamente, esto no solamente sean los incrédulos, que un incrédulo te dice, ay, para después me dice, porque el incrédulo ese después, si se muere ese incrédulo, ¿hoy qué? ¿Qué pasó con el después? No le llegó el después. Esta persona se murió sin recibir a Cristo, sin querer aceptar el mensaje de la salvación, porque lo dejó para después como si tuviera su vida comprada. Y date cuenta, Morena, cuando eso ocurre, no hay una segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad, así que ese incrédulo que deja para después, el día de salvación es hoy, no deje para después el día de salvación. Pero ese incrédulo que lo deja para después es el que precisamente ese después no llega, muere en incredulidad y ¿se perdió? Se condenó por no haber aceptado el mensaje de verdad. Pero el cristiano, me preocupa sobremanera la procrastinación del cristiano. Me preocupa sobremanera porque el cristiano ya tiene la luz de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados y derramar su sangre para el perdón de pecados, que murió y resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que va a volver por su iglesia. Pero ese cristiano que ha oído ese mensaje, que ha recibido ese mensaje, resulta que se ha acostumbrado muchas veces a sus situaciones, a sus circunstancias y no entiende que hay siempre una mejor manera de ser testimonio de nuestro Señor Jesucristo en crecer en todo lo que nos ha enseñado. Por eso en algún podcast, Rafael, tocamos lo que era la gran comisión, que Jesucristo dijo, vayan y enseñen todo.
lo que les he enseñado. O sea, es que escrito está, que nos dice la Escritura que Jesús dijo una orden, que enseñen todo lo que yo he enseñado. Enséñenselo ustedes. ¿Qué pasa con el cristiano que no lo quiere oír? Porque la enseñanza está. La enseñanza se ha dado, por eso me preocupa tantas veces en que tienen todo este material, todos estos audios, y aunque la orden de Jesucristo enseñen todo lo que les he mandado, y podemos decir, Rafael y yo nos hemos derramado en mostrar todo el consejo de Dios. Hemos hecho seminarios, hemos hecho series, hemos hablado de familia, de dinero, de sanidad, de hijos, de negocios, de la vida eterna, de la profecía bíblica, de Israel, de la iglesia, de los ministerios. Mejor dicho, hemos cogido por toda parte y por todo lado, todo flanco de lo que dice la Escritura para poder uno ser una persona confiable para Dios, en que hemos hecho su mandato, que seguimos haciendo su mandato, pero que con el oyente, porque yo no puedo obligar a la gente a que ponga el oído a los audios, que ponga el oído a las predicaciones, a las series, a las enseñanzas, a todas las cosas que hacemos. Yo no los puedo obligar. Ojalá uno pudiera obligarla a la gente, como tú dices. ¿Cuántas veces me gustaría como abrirles esa cabeza, meterles todo ahí, volvérselas a cerrar, porque al menos ya sé que tienen todo el consejo de Dios ahí metido? Pero no la gente sigue diciendo dentro del cristianismo otro día. ¿Y ese otro día qué significa? Que viven en ataduras de enfermedad, que viven en ataduras de deudas, que viven en ataduras familiares. ¿Por qué? Para otro día. Para otro día lo hago. No, otro día no. El día es hoy. El día de salir de deudas es hoy. El día de entender la sanidad es hoy. El día de comprender todo el consejo de Dios es hoy. Y estoy cansada de la procrastinación del cristiano que deja coger ventaja al engaño, porque cuando vienen los tiempos difíciles, como le dejó coger tanta ventaja al engaño, cuando está en tiempos difíciles también después no sabe cómo defenderse. ¿Por qué? Porque dejó para mañana lo que tenía que haber aprendido hoy. Hola, somos los pastores Rafael y Adriana y queremos invitarte a que formes parte de nuestra iglesia, Iglesia Palabra Pura Blaze, independientemente de donde tú estés, en cualquier ciudad, país o continente. Tomar la decisión de formar parte de una iglesia, de ser miembro de una iglesia, es una de las decisiones más importantes que tenemos como creyentes. Y por eso te damos la bienvenida a nuestro ministerio para que seas miembro de él, donde aprenderás a crecer en lo que Jesucristo hizo por ti y para ti en la cruz, bajo una enseñanza sólida en la cual puedas confiar en una iglesia fuerte de los últimos tiempos. Te invitamos. Bendiciones. Sí, mira, Morena, esto es muy fácil de explicar. Les pongo un ejemplo, simplemente para que lo puedan visualizar. Pero tú imagínate que digamos, digamos que en 2 meses o en un mes vamos a correr un maratón, ¿ok? Y ninguno de nosotros dos somos corredores, ¿ok? Hacemos deporte, pero no a esos niveles, no para correr un maratón. Y tú digas, bueno, espera, porque todavía queda un mes. ¿Para qué empezar a correr ahora? Bueno, uno con un poco de lógica y un poco de sentido común, uno empezaría a prepararse, no un mes, a lo mejor 6 meses antes o un año antes. Pero uno empezaría a prepararse, ¿para qué? Para que cuando llegue el día uno esté preparado. Pero tú imagínate cómo hace la gente espiritualmente, todavía quedan 30 días. Cuando quede un poquito más cerca empiezo. Y entonces van pasando los días, pasa una semana, pasa 2, todavía quedo, espera, ¿para qué tan rápido? No te afanes, como dice la gente, no te afanes, tranquila. Y pasa otra semana y ya quedan 5 días y después, y después generalmente pasa esto, que 48, 24 horas, ahora sí, ahora hay que prepararnos. Pero ya es tarde.
Ya es tarde, el tiempo de preparación tuvo que haber sido 6 meses atrás, 3 meses atrás, no 48 o 24 horas antes. Ahora, por mucho que tú trates de hacer y no duermas por 24 horas y vayas al gimnasio y te entrenes por 24 horas, vas a estar agotado el día del maratón. Y obviamente no te has entrenado físicamente como para que tu cuerpo pueda resistir lo que se va a enfrentar. Y eso espiritualmente es lo que ocurre con el cristiano todo el tiempo, que están relajados, todo va bien. ¿Por qué? Porque no están viendo lo que se viene. No están viendo el mañana, no están viendo lo que va a pasar en unos cuantos días. Y eso es el problema, que por no ver más allá y estar cegados a la realidad de este mundo, la gente se pasa por unas situaciones que no deberían pasar, simplemente por procrastinar. Y eso es lo que vemos. Uno lo dice, uno siendo pastor, como lo somos desde hace una cantidad de años, y lidiando con las personas le decimos, oye, prepárate, estudia esto, lo otro, no dejes. Los audios que se los decimos, ¿por qué? Porque los audios es una escuela bíblica, Morena, eso es una escuela bíblica, que desde principio a fin damos una cantidad de fundamentos, una cantidad de principios para que la gente sepa cómo sostenerse en tiempos difíciles, para que sepan cómo vivir una vida exitosa, cómo lidiar con relaciones, con la familia, con el trabajo, con ataduras, con dificultades, tiempos de tristeza, cuando un ser querido parte de la presencia de nuestro Dios. Todas esas cosas lidiamos con ello. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando la gente se encuentra en el programa, entonces, y pastor, ¿dónde es que estaba eso? Ya es tarde. Ya es tarde, ¿por qué? Porque ahora tú estás overwhelmed. ¿Cómo se dice overwhelmed? Sobrepasado con todas esas emociones, las dificultades del momento, todo lo que estés viviendo, para ahora sentarte a tratar de aprender lo que tuviste que haber aprendido. Y eso son cosas, Morena, que como tú dices, y yo lo digo frecuentemente cuando estoy enseñando, que me gustaría tener un bate conmigo e ir por todas las sillas y pegarle un batazo, abrir la cabeza, meterle la información y volverles a cerrar. ¿Por qué? Porque la gente es testaruda y viven y pasan por circunstancias que a lo mejor pudieran ser mucho más leves y circunstancias mucho más suaves de pasar, pero son circunstancias que viven innecesariamente, simplemente ¿por qué? Porque dicen, ¿sabes qué? Mañana. Mañana. Y lo dejan en el mañana cuando tenía que haber sido hoy la preparación. De hecho, miremos un ejemplo, Rafael. 9 años llevamos enseñando la palabra, ¿cierto? Hemos, 9 años para con Iglesia Latinoamérica, Palabra Pura. con Iglesia Palabra Pura, para personas en español. Y dentro de la iglesia han ido muchas personas que han ido a visitar, por ejemplo, que han oído, les parece chévere, van una que otra vez, pero para mañana dejo meterme de cabeza. Hace poco me llegó un caso de alguien que hace muchos años nos conoce, pero ahora me escribió y me dijo, tengo mucho miedo, tengo mucho susto, tengo muchas emociones porque me diagnosticaron con un cáncer terminal y tengo solo unos cuantos meses de vida. Mi primera reacción fue, yo sé que esto va a sonar un poquito, ¿por qué le da miedo? Si ha entendido la palabra, sabe que está en un proceso de guerra en que ahora es que hay que atacar con todas las armas que tenemos en el nombre de Jesús, heredadas a través del conocimiento de su palabra, para atacar todo diagnóstico. Entonces, mi primera reacción es, ¿por qué le da miedo cuando no debería darle miedo? Y yo sé por qué le dio miedo. ¿Por qué? Porque se tomó a la ligera todo este tiempo de enseñanza, no la estudió, no la oyó, no oyó audios, inconstante en la enseñanza, inconstante en las clases de sanidad, inconstante no iba. Iban una vez cada 3 meses, cada 4, como para decir, fui, pero cumplí, pero ha dejado para la postergación
Después lo hago. ¿Qué pasa? ¿Quién se va a esperar un diagnóstico de que usted tiene unos meses de vida? Nadie. Nadie quiere ese diagnóstico. Pero una persona que ha estado llena de la palabra de Dios, cuando le llega ese diagnóstico, si está lleno de la palabra de Dios, lo que alza es a la escritura y dice: yo no moriré, sino que viviré y veré la gloria de Dios, porque por las llagas de Cristo yo he sido sano, porque Cristo fue a la cruz para darme a mí una herencia, y esa herencia me pertenece, porque he creído en Jesucristo y yo soy hijo de Dios, y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y los hijos de Dios tenemos una herencia y un paquete gracias a lo que Jesús hizo, y en ese paquete va mi sanidad, y peleo esto porque no me vencerá, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Uno diría, así responde alguien que se ha llenado de la palabra. ¿Por qué? Porque no procrastinó, porque ha sembrado y sembrado y sembrado, sobre todo en los tiempos de paz, para que cuando llegue la guerra, en la guerra que se saca, la espada de la palabra, amén, para vencer y cortar cualquier diagnóstico del enemigo. Pero como esta persona ha procrastinado por tantísimos años, cuando llegó el diagnóstico, que es una burla de Satanás ante la gente que busca venir a matar, robar y destruir, ¿qué alzó la persona? Tengo miedo, tengo ansiedad, no puedo dormir, tengo depresión, claro, todos estos sentimientos purulan en quien no conoce a su Dios, en quien no conoce la palabra, en quien ha procrastinado. Y por lo tanto mi respuesta es: usted sí había oído, porque no es momento ahora de dar sermones, ahora es momento de, ¿ahora qué vamos a hacer? Claro. Porque me estás hablando de meses de vida, ¿ahora qué hay que hacer? Pero igual se lo dije. Claro. Le dije, pero permítame lo que le dije, igual le dije, usted sí ha oído a Rafael, que ha dicho que los tiempos de paz era para prepararse precisamente para esto, pero no, lo tienen que dejar para después, y resulta que la gente no tiene ni idea con quién se va a enfrentar, y cuando le viene ese después los encuentra desarmados, no preparados, en ignorancia, no con las fuerzas del espíritu, sino con las fuerzas de la incredulidad, de la mentira, del engaño y de la basura que se han metido en la berraca cabeza. Entonces, ¿ahora cómo pelean? ¿Qué le dije? ¿Ahora qué le toca hacer? Meterle el acelerador a todo lo que dejó de aprender, meterle el acelerador a oír todo lo de sanidad, a leerse el libro de la Santa Cena, a leerse el libro que escribió Rafael de la Santa Cena, de la sanidad, a oír lo del aceite de la unción, a oír todo lo de sanidad que pueda, a oír los audios de sanidad, a oír las confesiones de sanidad, a oír los versículos de sanidad que está en YouTube. Ahora le tocó meterle el acelerador, porque esto no se le puede dar tregua, pero lo digo yo como con desespero, porque la gente no tiene que llegar a estos puntos por falta de tomar valor de la palabra y tomársela en serio desde el día que la oyeron, y no procrastinar y procrastinar. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a cosas como tiene unos meses de vida, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo cogió como dicen vulgarmente, ¿cómo dice? Fuera de base. Fuera de base. ¿Cómo lo cogió? Cogió a estas personas, los coge fregados esos diagnósticos por la procrastinación. Y eso es lo que uno como pastor, digámoslo así, se frustra, porque uno sabe que poderoso es nuestro Dios y su palabra, pero yo no le puedo abrir la cabeza a alguien para que valore las cosas como yo quiero que las valore, porque sé que en eso van a encontrar la solución. Pero si ellos no quieren, ¿qué más puedo hacer yo? ¿Qué más puedo sino ahora acelerador, porque esta no es la voluntad de Dios para su vida. Dios no quiere ni que usted esté enfermo, ni que usted se muera antes de tiempo. Dios quiere que las personas tengan una vida llena de satisfacción.
Pero para tener llenas la vida de satisfacción, tendrían que caminar en la verdad de la palabra, que es lo único que nos libera. Entonces, ustedes entiendan el peligro que es procrastinar. Así es. Porque no me estoy inventando este caso. Este caso lo tengo aquí en mi fresquito en mi mente. No es justo que alguien pase por estas ansiedades, que se sienta tan desprotegido por la ignorancia, pero por haber desechado el conocimiento que se viene sembrando, pero no lo quieren recibir, porque lo dejaron para después. ¿Cuándo van a tomar en serio esto? ¿Cuándo? El día es hoy. Así es. Y Morena, voy a tomar agüita, sí, Rafael. Descárgate. Y esta es la realidad, a la que uno se enfrenta todo el tiempo, y es una realidad, la verdad, es triste. ¿Por qué? Porque uno ya, como yo le digo a Morena muchísimas veces, ¿cómo uno ahora hace para poderlo expresar de otra manera? ¿Cómo uno puede transmitir la urgencia de este mensaje? ¿Cómo uno puede decirle a la gente, hey, presta la bendita atención para que estas cosas no ocurran y estés preparado? ¿Por qué? Porque esta persona, date cuenta que esta persona está batallando el temor. Y eso es problemático. ¿Por qué? Porque cuando tú batallas el temor, es muy difícil el concentrarte en otra cosa. ¿Por qué? Porque es esa ansiedad, ese temor, eso que te está apresionando, esa presión constante. La tienes que batallar hasta que la rompas para poderte concentrar en lo que es. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ahora el tiempo, el enemigo, la enfermedad, lo que sea, es 24 horas al día, 7 días a la semana, y no descansa. Y Morena, tú lidias muchísimas, los dos lidiamos muchas con cosas de sanidad, y yo suelo lidiar con muchísima gente con problemas financieros, que ayudo a mucha gente a salir de deudas, a hacer las cosas bien, a crear presupuestos, al pagar sus deudas y no deberle nada a nadie. Y uno ve cómo la gente, y sobre todo cuando tú tienes 20 y pico de años, digamos que te estás empezando a preparar, pero cuando ya la gente tiene 40 y pico, 50, 60 años y se ven en la realidad en la que están, cuando uno les enseña la verdad y dicen, Dios santo, pero yo qué he hecho toda mi vida, y es lo que yo me pregunto, ¿qué carrizo has hecho toda tu vida? Procrastinar. Procrastinar, ¿por qué? Porque estos principios están en la palabra, es que los pasaste por alto, tú dijiste, no, la vida buena, y después te das cuenta que llegan, como me ha pasado anteriormente, que yo he tenido hombres de 40 y pico y 50 años llorando en la mesa, en donde estamos en el escritorio, cuando se dan cuenta de la realidad en el hueco en el que están financieramente, se dan cuenta de que han pasado 30, 40, 50 años de sus vidas procrastinando. Y ahora se enfrentan contra esta realidad. ¿Y ahora qué? Obviamente hay mucho trabajo por hacer, pero hey, lo pudiste haber hecho hace 30 años, hace 20 años, hace 15 años, pero ¿qué ha pasado? Que tú dices, no, mañana, mañana, y ese mañana nunca llegó, ¿y ahora qué? Así que Morena, esta es la frustración tan grande a veces que uno tiene cuando enseña y comparte la palabra. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces dan ganas de ser, hey, ¿qué es lo que se requiere para que la gente reaccione a la realidad de la vida? Bueno, pues Morena, espero que a usted no le pase. Y si eso le ha pasado, que hoy sea el último día que usted vivió así y diga, no más. No más. La última procrastinada que pegué en mi vida fue la última, porque ya no más me meto de cabeza con la palabra de Dios. Amén. Bueno, Morena, hemos llegado una vez más al final de este podcast, así que nos vemos en un próximo. Bendiciones. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.